Bueno, ya cumplimos con la parte de la lectura. Vamos ahora al estudio. Entonces, nuevamente, en memoria de nuestra hermana, la madre de nuestra hermana Viviana Peña de Infante, vamos a hacer este estudio de esta parachá para perpetuar su memoria. Porque ella también recibió el testimonio de Yeshua. Bueno, pues considerando las circunstancias, pues de todas maneras pues, la podemos considerar como una creyente en el Mesías, a pesar de, ¿sí? Entonces, el Señor tenga misericordia y que su nombre esté anotado en el libro de la vida. ¿Amén? Que así sea. Muy bien, hermano. Les iba a decir una cosa. Acabo de revisar así a nivel explorativo la paracha y no traje las 5 palabras de la paracha pasada. Vamos a seguir. Entonces, ya hemos visto, hicimos la lectura de las Aliot, la Haftará, entonces es Melmaftir, perdón, 36 días al 13. Vamos a continuar. Entonces, Haftará, entonces Yermillá 2:4 al 2:28 y el versículo 4 del capítulo 3, el Bri Hadashah, cuando mató Telei junto con Masei, entonces Yohanan 1 al 21, 18:1 al 21:25, esa es la porción grande de Yohanan, leímos una porción pequeñita. Bueno, vamos ahora entonces a mirar. Ay, bueno, como les digo, les quedé viendo las 5, se las mando al grupo, las 5 pasadas, ¿ustedes las tienen ahí? A ver, ¿qué palabras hay? Humberto, ¿se acuerda de alguna palabra de hace 8 días que se me olvidó colocar? Para Chapín, ¿cuál? ¿Tú? No. ¿Qué paracha era? Pinjan, ¿no? ¿Qué otra palabra había? ¿Tú cuál tienes, Rocha? Mató. Cuán hermosas. Ajá. ¿Cuán hermosas son tus? Moradas. Tus cabañas, tus carpas. A ver, Raquel, ¿cuál tienes tú? Bueno, tú un ejercicio de memoria. ¿Ah? Lo. Shem, ¿qué es qué? Lo, ajá. Lo, los de Santa Fe dicen lo. Lo No. que era no. Ajá. ¿Y cuál? Que la maldición. Que la maldición. ¿Alguna otra más? ¿No estaba P? ¿Boca? Ah, no, esa es para de hoy. No, faltame a Shep. Arur. Arur, que, o sea, que la, sí, que realmente era Arur. Arur. Ajá, Arur. Sí, gracias. Bueno, que no sé si falte otra. ¿Van las 5? Que la Arur. Lo. Matou. ¿Y cuál otra? A ver. Heredar, ¿qué Mira, es qué? las letras eran Arur. Arur, que era Clalá, pero que realmente era Arur. Ajá. Hechicera, que ya la dijo Fabio. Semillas del Padre. Moab, que era semilla de padre o semilla Ajá. de agua. Habían dos posibles traducciones. Sí. Lo, que es no. Y Matobú. Matou. Ajá, correcto. Listo. Entonces las de hoy son Neder, que es promesa, voto, algo prometido. Baesh, fuego, que vamos a ver brevemente lo que es la cacherización de los objetos. Y según el material en el que esté hecho, porque algunos van en fuego, otros no van en fuego por obvias razones. Baná, que es construir. P, boca. Y vamos a ver algo interesante en la enseñanza de la tarde, siguiendo lo que hemos visto sobre la anatomía humana. Hoy justamente el tema es P, boca. Sí, que tiene que ver la boca con toda la escritura. Vamos a ver hoy aquí encontré 2 cositas que andaba buscando, las encontré en la lectura de la Parachá, las voy a compartir. Y ir, que es ¿qué? Ciudad. Perdón, ciudad, ir. Y aquí viene la palabra Iremiklat, que son las ciudades de refugio. Habían ciudades para los levitas y entre esas ciudades habían 6 ciudades para el homicida. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a repetir. Neder. Voto.
voto, Baesh, baesh, en fuego, fuego, baná, maná, construir, construir, pe, pan, pe, boca, boca, ir, ciudad. Y esta palabra baná, quería decirles que hay una curiosidad gramatical. Baná se puede, muchas veces cuando venía sin las vocales, puede significar hijo de o construir en el hebreo. Por eso de pronto lo ven cuando estemos estudiando hebreo. Bueno, esas son las 5 palabras. Vamos a iniciar. La primera palabra, nadar, es voto. Dice, habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento ligando su vida con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por eso es la enseñanza de la tarde de su boca. Cuán importante es la boca y cuán serio es para el Señor decir algo. Entonces se establecen, y lo vamos a ver ahorita, unas estructuras de los votos. También dice juramento, aquí dice un voto o un juramento. Entonces los exégetas explican que voto y juramento tienen una pequeña diferencia. Un voto puede ser una cuestión personal, algo que yo estoy en capacidad de hacer. Se diferencia del pacto porque el pacto siempre lo propone la persona de más poder. Es algo obligatorio, esa es la diferencia. El voto es algo que yo estoy en capacidad de hacer. Un ayuno o una vigilia, o voy a dejar de hacer algo, me voy a abstener de hacer algo. Digamos, en esta época, un voto que podrían hacer un joven o inclusive nosotros, voy a tratar de dejar menos tiempo de celular. ¿Sí? Es algo que yo le ofrezco al Señor, pero no es para hacer un voto, dejo de utilizar ese celular y me voy a dormir. No, hago un voto, un sacrificio y voy a darle ese tiempo al Señor, voy a leer la escritura, voy a interceder, voy a orar. Es eso lo que se hace. Es que el voto es para dedicárselo al Eterno, ¿sí? No es para nosotros, es para el Eterno. Entonces, y juramento es cuando al Señor se le ofrece un objeto, dicen los exégetas. Esa es la diferencia. El voto es algo personal y el juramento es cuando yo le dedico algo. Digamos, se tiene que ofrecer un cordero por chelamín, pero de pronto, cuando veía el ganado o cuando uno tiene una posibilidad de tener algo más, de recibir algo más de lo normal, entonces le dedica eso se lo dedica al Señor. Una ofrenda extra del salario o un objeto, una silla para la congregación, ofrece algo para la congregación, un aporte. Eso es lo que definen los exégetas, los rabinos, los sabios de la Torá, respecto a la diferencia entre voto y juramento. Igual es como hablamos, en la capacidad de la persona, nace de la persona. En esto del voto también está lo del voto nazareo, de las personas que se dedicaban al Señor y se dejaban crecer el cabello y se entregaban al Eterno. Y vamos a ver algunas partes también al final de una cosa que ha generado mucha polémica con las personas que fueron capturadas, las mujeres que fueron capturadas de los madianitas para Israel, pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que dice todo lo que salió de tu boca. A veces nosotros no tenemos cuidado y hacemos cosas y decimos, sí, yo acepto a Jesús como Salvador. Y después, no, yo oré por Jesús, yo no dije Yeshua, no. Hermano, hoy vamos a ver, la escritura nos está mostrando, la Torá nos está mostrando lo delicado que es hacer un voto, hablar, ¿sí? Hablar. Antiguamente los contratos se hacían así, la persona tenía palabra y la respaldaba sin firma, sino simplemente su palabra era válida. Hasta el día de hoy vemos que en la autoridad muchas veces solamente con una orden, ¿cierto? Con una orden se ejecutan ciertas acciones.
los testimonios verbales. Y estamos en un problema ahorita con esto de la inteligencia artificial, porque ustedes saben que, bueno, una de las cosas que he leído es que imitan perfectamente la voz de cualquier persona. Pueden poner a decir a esa voz cualquier cosa, ¿sí? Ya se perdió esa seguridad que tú tenías como persona de decir las cosas y que fuera irrepetible. Pues ahora no, hay una imitación y esto es peligroso porque ustedes saben que de todas maneras hay ciertas cosas que se pueden poner palabras en la boca de las personas y pueden generar compromisos o se coloca en boca de las personas votos, juicios, sentencias, promesas que la persona no ha hecho. ¿Sí? Por eso dice, mira, de tu boca, tú eres el dueño de tu boca. Y por eso muchas partes de la sabiduría semita, porque aquí vamos a ver unas palabras que son, vamos a ver al final una palabra de origen árabe, yo les voy a, cuando llegue el momento les voy a decir cuál es. Entonces el semita pensaba mucho y decía, la boca es una caja, una casa, y tiene que estar bien encerrada, los dientes forman una caja, una casa, donde la lengua tiene que guardarse. Decían, ciertamente la lengua no tiene hueso, pero por eso el Señor en su sabiduría dejó una muralla para que esos huesos controlen esa lengua. Y lo vamos a ver en la tarde hoy también. Entonces aquí vemos lo que salga de su boca de la persona. Y vamos a ver hoy también una mala traducción que hay y habla de la boca de Adonai, la boca del Eterno. Pero vamos a seguir con el tema. Entonces, miren lo del juramento y el voto diferente al pacto. El pacto, la normativa la pone el de más poder, el rey. Como quien hace, como cuando uno va a buscar trabajo y uno mira en la entrevista, las condiciones las propone, las presenta el dueño de la empresa o quien haga sus veces, su representante, el que está seleccionando el personal para trabajar. Le dice, mire, estas son las normas, estas son las reglas. ¿Sí acepta ese pacto, sí o no? Pero el voto tiene esa posibilidad de que cualquiera de nosotros le puede hacer un voto al Señor. Es cierto que también dice la palabra que es mejor no prometer y no cumplir. Es mejor no decir nada. Pero también está esa posibilidad, no hacer votos. Y por eso los votos también tienen que tener un carácter espiritual. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos, lo hablamos por emoción. Ustedes saben que lamentablemente han habido épocas en las que hay son movimientos especulativos, emocionales, que hacen que la gente quede atada con votos. Entonces, fijémonos otra cosa a propósito de la situación actual de nosotros con esto de las voces. ¿Por qué es peligroso? Porque, como les decía, la gente que hace cosas en contra de la ley utilizan esta tecnología para sus propios beneficios. Entonces, por eso el Señor le dice a la persona, en este caso, un voto con el Eterno, ¿sí? Un voto nosotros con el Eterno, en nuestras capacidades de iniciativa propia, no porque otro me haga hacer un voto, porque eso es lo que yo les decía. Muchas veces, a veces hacen ligar con votos y compromisos a una congregación o a un movimiento o a un líder o a Dios, y la gente no sabe lo grave que es ligar sus palabras con un voto con el Señor. Porque veamos, dice, cuando alguno hiciera un voto, dice, is kikidor neder la Adonai, dice, un voto para con Adonai, y establece una estructura y dice, la mujer cuando hiciera un voto a Adonai, o todo voto de una viuda o una mujer repudiada, dice, miren lo que pasa cuando se hace un voto, liga su vida, ¿sí? Liga su vida, dice, y la nafshó,
de nefesh, su vida, su ser, su persona, liga eso con el Señor y queda eso en pausa porque se tiene que cumplir el voto. Mire que ahí no dice qué clase de votos, exceptuando obviamente el nazareo, sino otros votos, como les decía, como explican los rabinos. ¿De qué manera yo me comprometo con el Señor? Dice, su voto, ojo, porque será firme. Entonces, muchas veces escuchamos en la sociedad que no, las palabras se las lleva el viento. Pues no, el Señor no se lleva, no deja que se las lleve el viento. Para el Señor eso es serio. Por eso es que muchas personas el día de hoy, cuando han orado, como les decía, y han recibido a Yeshua, pero lo recibieron como Jesús, entonces hoy están negando al Señor. Y muchas veces hicieron esa oración porque siguiendo las palabras de otra persona, o sea, no lo recibieron de corazón, pero lo grave es que las palabras para el Señor sí son genuinas y tienen peso y tienen valor. Hasta de una mujer. Y nosotros vemos ahí también que dice, si el hombre, si la mujer, y ahí se establecen unas edades después, porque la Torah no lo dice, dice, la mujer cuando tiene 12 años y medio, establecen los rabinos, dice, hasta 12 años y medio su padre tiene potestad sobre ella. Pero si una mujer tiene 12 años y medio, un poquito más, ya tiene que cumplir con su voto, ya su papá no tiene potestad sobre lo que ha hecho la joven, o sea, es firme. Voto de una repudiada queda firme. Está ahí escrito en el libro de Números. Entonces, esto va a todo lo largo de la escritura, porque luego Yeshua dice que tu palabra sea sí, sí o no, no. No se pueden hacer juramentos emocionalmente. Claro que debe haber un compromiso, porque cuando nosotros decimos, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel dice, cumpliremos y oiremos y cumpliremos? Eso es un voto. Y no solamente para esa generación, sino que sus hijos recibieron esa responsabilidad. Recordemos también las palabras de los 10 espías que dijeron y hablaron mal de la Tierra Santa. ¿Qué pasó? Porque, aquí había un juicio de Midad que negué Midad. Hablaron mal de la tierra, pues que se los trague esta tierra. ¿Verdad? También el Señor dice, ustedes están diciendo que yo los traje por el desierto, que se iban a morir en el desierto y que iban a quedar tirados en el desierto y que yo los abandoné y que nuestros hijos, pobrecitos de nuestros chiquitines, ¿cómo los trajimos a sufrir a este mundo? Y el Señor dice, así conforme han hablado ustedes, así será el castigo de ustedes. O sea, a veces nos castigamos solos. Por eso hemos estado hablando, las enseñanzas nos están llevando a eso. Hablemos bien del país. Hablemos bien de nuestra familia. Bendigan, dice la palabra, hablen también que bendigan a sus enemigos. Y uno dice, Dios mío, esto es otra cosa. ¿Sí? Dice, hablen bien de todos. Así esté todo mal. Hablemos bien. No estamos autorizados para maldecir, porque todo se hace con la boca. Y toda esa estructura, toda esta formalidad que hay, es para enseñarnos a nosotros a tener dominio propio. ¿Sí? Porque nosotros, también estaba mirando las escrituras, nosotros tenemos una cultura de los cuenteros, ¿cierto? Tenemos la cultura del cine, tenemos la cultura de inventarnos muchísimas cosas y todo es mentira. Todo es mentira. Y el Señor dice, miren, tengan cuidado, ¿por qué? Porque todo de lo que hablemos vamos a tener que rendir juicio, dice el Señor. Y eso es para nosotros el día de hoy. No quiere decir que no hagamos compromisos al Señor, sí, pero debe ser con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Si ya nos comprometimos, si ya recibimos al Señor como Salvador, si ya aceptamos las Escrituras, si aceptamos lo que hablábamos anoche como heredad, hay una heredad. Podemos perder la heredad por lo que hablemos. La podemos poner en tela de juicio, en riesgo, y vamos a perjudicar o a beneficiar las generaciones que vienen. En eso es lo que tenemos que pensar.
Por eso aquí dice, mire, cuidado porque con la boca se liga la vida, ligó su vida y el asunto será firme. Si el papá o el esposo dejan firme el voto de la esposa, queda firme. Si lo escucha, y dice la escritura, si lo escucha y no dice nada, ni dice, no, ¿qué hiciste? No, no está bien ese voto. Si no dice nada, queda firme. Se tiene que cumplir. Creo que eso es lo que en esta parte nos enseña la Torah. Vamos entonces más adelante, vamos a seguir. Dice, números 31, habló a Adonai a Moshe diciendo, haz la venganza o haz el juicio, da recompensa de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, a Evi, Rekem, Sur, Hur, Reba, 5 reyes de Madián, y también ¿a quién? A Balaam, Bilam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces, las personas hoy juzgan la escritura con nuestros propios valores y somos de doble moral, porque estamos en una sociedad donde aún vemos guerras, vemos el poder del dominio del más fuerte, justificamos a veces el aborto, justificamos la violencia. Miren nada más con esa película que salió hace poquito, Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Yo ya la pude ver la mayoría de la película, escuché argumentos. ¿Y quién puede estar en contra de una película con ese tema? Es para analizar, o sea, si no apoya, si no entiende y ataca y busca destruir, desprestigiar, desvirtuar una película cuyo fundamento es cuidar a los niños, ¿ven? Y venimos después con esa mentalidad de juicio a decir, miren esta violencia que hay en la escritura. Aquí había un juicio, ¿por qué? Porque Balaam hizo morir no tengo aquí, perdón, el cursor. Balaam hizo morir, de todas maneras trajo muerte al pueblo de Israel, y ya lo vimos en las parashot pasadas. No pudo matar toda la cantidad de gente que quería, entonces dañó una parte del pueblo de Israel. Hizo estragos en una parte del pueblo de Israel. Entonces, recuerdan Midá que negué medida por medida. Él causó muerte, pues él también, porque recordemos que el consejo que él dio salió por su boca y dañó parte del pueblo de Israel. Entonces, por eso el Señor dice, ahora haz juicio, da recompensa, porque ellos mataron a los hijos de Israel, a la tribu, ¿cuál tribu? Shimeón, a la tribu Shimeón, que fueron los más afectados por esa muerte. Entonces tienen que ir a saldar esa venganza con él. Recordemos también que el Señor, cuando habla de aquí de venganza, dice, la venganza es mía, él lo que quiere decir realmente es, él da la recompensa. También la Escritura dice, todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Segará. Él habló con su boca y perjudicó a una tribu. Recordemos que estas personas ya estaban listos para ir a Tierra Santa. Dañó la heredad de esa tribu. Porque no es solamente la heredad de esos 24,000 que se quedaron ahí, sino de sus descendientes. No dejaron que aprovecharan su heredad. Entonces, pues, Bilam tenía que pagar por eso. Entonces, aquí vemos el juicio del Señor. Hay que entendernos con esos valores. Midá keneget, midá. Vamos a seguir. Y dice, después de que van a la guerra, pasó algo que vemos el carácter humano y lo que hablábamos de a veces no escuchamos ni siquiera bien las instrucciones cuando se nos dice aquí al pueblo de Israel que iban a cobrar venganza, se le dijo que tenían que acabar con todo. Con todo. Miren, iba Pinjas, que había logrado el sacerdocio,
Iba el ejército, iban con unas consignas, con una misión completa. Cuando regresan, Moshe se da cuenta que el pueblo le perdonó la vida a las mujeres y al ganado y trajo riqueza. Y por eso dice Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Bilam, ¿sí? Por lo que salió de su boca, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Hashem en lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Y aquí entonces vamos a ver una comparación que hacen los rabinos y dicen, mire lo de las madianitas. No es que justamente fueran todo el pueblo madianita un pueblo que fuera generador de personas malas. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Abraham y Setura, o Ketura, como está en el original, tuvieron hijos y entre uno de esos hijos estaba Madián. Y de Madián, pues obviamente descienden los madianitas, pero coyunturalmente y por intereses políticos y religiosos, fueron utilizadas las mujeres madianitas y dañaron la tribu de Simeón. Y dos personajes se nombran en esta tragedia. Primero Cosbi, que era madianita, y Simri, que era el varón judío. Pero es que de Madián también viene la esposa de Moshe. Moshe es hija de ¿quién? De Midian, que es descendiente a su vez de Abraham. Entonces, Zípora, dicen los exegetas, es descendiente de Midian. ¿Por qué? Porque Moshe cuando huyó, ¿a dónde huyó? A Midian. Y allí le dieron su esposa. ¿Ven? O sea, no necesariamente todas las madianitas eran malas, sino que fue una circunstancia en el que ese rey se prestó para hacerle daño al pueblo de Israel y ellos utilizaron la parte sexual, la parte de las mujeres para hacer el mal. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos generalizar. Eso es un pecado que también tenemos. Vean, que ahí está a propósito el ejemplo. Tendemos a generalizar. Y la Torah nos dice que debemos es particularizar. Por eso él dice, vaya y cobren venganza contra estas personas y contra Bilam, que fue él fue que en su corazón maquinó cómo para hacer tropezar al pueblo de Israel después de que el Señor le trocó todas las maldiciones en bendiciones, hasta que él en su corazón dijo, pueden hacer esto. Pero ¿cómo se lo comunicó? A través de su boca, de su palabra. También hay una cosa que nos advierte el Señor, que si nosotros confesamos que Yeshua es nuestro Salvador, que Jesús, como lo conocimos la mayoría, es recibido, fíjense que dice, confesarás con tu boca. Y después dice también, mucho cuidado con todo viento de doctrina. ¿Qué es viento de doctrina? Todo argumento que sale por la boca de personas que distorsionan o son tropiezo en el camino del Señor. Con palabras fingidas, con cosas que la Torah no dice, haciendo tropezar a otros con votos, con compromisos, que la gente se comprometa a cosas que no pueden cumplir, pero que les toca hacerla cumplir. Los hacen, los atan, los amarran, con lo que hacen que repitan con sus bocas. Entonces, por eso aquí dice el Señor, mira, todo lo tocante a Baal peor, hicieron que prevaricaran por el consejo de una persona fue el tropiezo, una. Y por esa única persona, 24,000 de la tribu de Shimeón perdieron la heredad. Y que también, dicho sea de paso, ya habíamos hablado sobre las hijas de Zelofehad, cómo estos pierden la heredad, pero las 5 hijas de Zelofehad sí recuperan, sí buscaron, sí recibieron heredad. Bueno, vamos a seguir. Dice,
de todo lo que lograron en ese, del botín. Dice, hay oro, hay plata, hay bronce, estaño, plomo, todo lo que resiste al fuego, eso se debía cacherizar. Pasaría por fuego y será limpio. Y todo lo que sea que se pueda pasar por agua, debe purificarse por agua. Lo que no resiste el fuego se va a pasar ¿por qué? Por agua. Entonces, ese es el proceso de cacherización. Hay muchísimo para hablar de este proceso de cacherización. Entonces, nosotros a veces veíamos que las personas cuando compraban algo nuevo, lo pasaban por agua caliente. Esa es una manera de cacherizar, de purificar. Las personas judías, las observantes, las ortodoxas, son muy recelosas de recibir cosas de personas que no son judías. Sí, porque dentro del judaísmo, la parte de la cacherización, y vamos a comentar al final, yo sé que nosotros tenemos algunos argumentos y que quiero que los compartamos, de lo importante que es la cacherización. Pero todo tiene su límite, porque no se puede buscar la cacherización de las cosas externas y que en nosotros no haya cacherización. O sea, todo esto, si todo esto tenía un propósito, ¿por qué? Porque venía de un pueblo pagano, y el pueblo trajo una cantidad de cosas que no debería traer, pero ya, como era la mentalidad de traer un botín del pueblo vencido, sometido, pues se trajeron. Pero dicen, sí, listo, pero hay una manera de que eso sea incorporado a nuestro entorno, a nuestra civilización, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que ser sensores, tenemos que aplicar filtros de cosas que no nos sirven. Nosotros estamos acostumbrados a veces cuando salimos de viaje a comprar souvenirs, y está bien, pero la palabra nos dice, cuidado lo que entra a tu casa, cuidado, cuidado. Hay cosas que no van a poder entrar a tu casa, ni cosas que podemos tener como atuendos. Hay ciertas cosas que no se nos está permitido. Y hablo a veces de cosas como camisetas con ciertos estampados, manillas, máscaras cuando vamos, no, que fuimos a África o que fuimos a ciertas partes de la selva y compramos tal cosita, souvenir, cuidado. El Señor no dice, no traigan eso, sino cuidado que hay cosas, revisen, no metan todo. A veces la gente también nos regalan cosas y lo hacen de buena intención, no hacen buena intención. Pero es bueno mirar qué origen tiene. ¿Qué significa esta imagen que esta persona me regaló porque estuvo en tal parte, en tal sitio, me regaló una imagen porque estuvo viajando? ¿Qué significa eso? Por eso la palabra dice, mira, coloca en tus puertas, ¿qué? La palabra del Señor. Que nosotros tengamos imágenes, palabras, simbología bíblica, que nos recuerde la palabra. Y eso es un proceso. Yo pasé por ese proceso. Si demostrara cómo tenía mi cuarto de joven, Claudia sabe cómo estaba. Y todo eso tocó sacarlo, porque eso es reflejo de lo que hay en el espíritu, en la persona, dentro. Que en 8 días, el tema que les voy a adelantar un poquitico, el tema va a ser el corazón y la boca. Hoy por la tarde solamente vamos a hablar de la boca. Por eso hablábamos y habla la palabra. Mira lo que hizo Balaam. Primero anidó las cosas en su corazón. Él le tocó bendecir al pueblo por su boca. Pero en su corazón había un gusanito para dañar la bendición que le dio al pueblo de Israel. Entonces, lo que el Señor colocó en su boca, lo cambió después por algo que estaba en su corazón y maldijo una porción del pueblo. Y toda esa maldición, mire a dónde llegamos. El pueblo trajo algo del pueblo madianita, el ejército. Y dice, listo, hay un proceso para hacer eso parte de nuestro mundo, de nuestra manera de vivir. Y miren, por eso les decía, miren lo que dice Yeshua, que a veces no podemos
exagerar en lo que tiene que ser la cacherización, porque no podemos colocar en riesgo la vida por algunas normas que se van sumando, es una carga. Y mire lo que dice Yeshua. Se juntaron a Yeshua los fariseos, San Mateo 7, 1 al 5, y algunos de los escribas. A ver, yo quiero que alguien me ayude a leer. Raquel, por favor. Preguntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con las manos impuras, esto es, no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Ven? O sea, a veces podemos exagerar la norma y eso puede hacer poner en riesgo la vida. Y el Señor dice, no, cuidado. O sea, todo con su justa medida. Es cierto que hay que hacer una cacherización, pero prima la vida. O sea, porque nosotros vemos aquí que siempre ha existido ese problema entre lo que el Señor ordena y la interpretación, que se vuelve una tradición pesada, se la transmiten al pueblo y entonces el pueblo no alcanza a distinguir qué es la norma de los ancianos y qué es lo que verdaderamente el Señor quiere. Porque es que allá habíamos hablado también que a veces se guardaban de no tocar un sitio donde hubiera un muerto. Por eso dice el Señor, hay sepulcros blanqueados. Porque los sepulcros se pintaban de blanco o se hacían delimitaciones de blanco para que la gente no los pisara. Por eso dice blancos. Si lo pisaban, obviamente había purificación, pero había una norma bíblica para ese tipo de cosas. ¿Recuerdan la purificación por tocar hueso de muerto? Había un proceso. Pero a veces a esos procesos bíblicos de Torah se le añadían otras cosas y eso se vuelve una carga. Miren, aquí dicen, ¿por qué no se lavan las manos y los condenaban? ¿Por qué? Porque había una tradición. Muchas veces no se lavan las manos, no comen. Imagínense los mandamientos para vivir, no para morir. La Torah es clara con eso. Y fíjense aquí que dicen, volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y no lo hacen y se lo imponen a otros también. O sea, todo el mundo corriendo riesgos. ¿De dónde salen estas cosas que ponen en riesgo la vida? De la boca. ¿Sí? La tradición oral. La tradición de los ancianos y muchas otras cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber y los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Dice, ¿por qué ellos, tus discípulos, no guardan qué? No dice la Torá, dice la tradición de los ancianos. Y hasta el día de hoy esa pelea. Hasta el día de hoy. Si no comen pan con manos, ¿y por qué comen pan con manos impuras? O sea, ellos no, o sea, cuando se va al campo y se pueden coger frutas, se pueden comer, pero ellos decían, no, primero tiene que haber un ritual de lavado de manos y lavar la fruta, y decían, bueno, y si está en riesgo la vida, no importa, primero tiene que hacer eso, si no se mueren de hambre, imaginen, no comen. La Torá es para vivir. No debemos exagerar. Otra cosa que quería decirles respecto al botín, a lo que terminó como resultado de la guerra, yo quisiera que nos devolviéramos un poquitico a números 31, porque yo quería hacer una aclaración acá. Miren, ahí volvamos a números, alguien que me lea números 31, vamos a leer del número 31 del 37 al 40. Humberto, ¿puede leerlo? Sí, señor. Judith, búscame tú Romanos 12, 1 al 3, por favor. 31 del 37 al 40. Por favor. Ya.
Ay, Dios, perdón, un momentico. Tranquilo. Dice, espere que se me perdió. Y el tributo de las ovejas para Adonai fue de 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Adonai 72. Ujú. Ellos el tributo, de los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Adonai 61. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Adonai 32 personas. Ujú. Gracias. Amén. Toda Rabá. ¿Cómo así que tributo para el Eterno? Dicen, aquí ovejas al final, 75. De todo el botín se repartieron al pueblo proporcionalmente, y una parte de esa pasó al Eterno, a Hashem. 75 ovejas, 72 vacas, 71 o 61 según la versión asnos. Pero hay una cosa interesante. 32 personas. Entonces dicen algunas interpretaciones, pero eso es lo que quiero que aprendamos hoy. Una cosa dice, todo eso era ofrecido en holocausto a Dios. ¿Asnos? No eran animal kosher. Las vacas y las ovejas tal vez sí. Pero las personas dicen, esto eran para los sacerdotes. Realmente cuando habla de Hashem, era para el servicio sacerdotal. Tendría más sentido, porque algunas personas interpretan que esas personas eran ofrecidas y eran quemadas en holocausto a Dios. Y uno dice, pero si el resto de la escritura justamente condena esos sacrificios humanos. Dice, no, eso eran para sacrificios humanos. Y uno dice, no puede ser. Recordemos que esas 32 personas eran 32, ¿qué? Mujeres vírgenes, de las que les perdonaron la vida, de todas las mujeres que trajeron el ejército de Israel de Madián. Las mujeres casadas o que habían conocido varón se fueron muertas. Solo dejaron vivas a las mujeres vírgenes. Entonces, la interpretación es que esto era para los sacerdotes, y de esas 32 mujeres que quedaron, eran mujeres que podían ser candidatas para casarse con hebreos, sobre todo con parte de los levitas. ¿Por qué? Porque es que los asnos no eran animales kosher, eran para el servicio del templo. Eran animales que eran utilizados para el servicio de carga. Y eso es interesante verlo y aclararlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar personas que van a decir, sí, esos eran sacrificios para el Señor. Pero ¿qué dice Romanos 12, 1 al 3? Judith. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Elohim que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Elohim. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Elohim en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Elohim le haya dado junto con la fe. Gracias. ¿Sí ven? Ahí aclara que no necesitaba el Señor holocaustos de personas, quemar personas. No, pero es que los dioses de esa época hacían lo mismo. Esos dioses sí. Pero aquí vemos que en la misma Torah nos dice, no puede ser holocausto de asnos y de personas. Eso es una cosa que ha atacado continuamente las escrituras. Esas personas eran, así como nos pide nosotros, el Señor, tener una vida correcta delante del Señor. Una vida en que no pensemos más de lo que debemos pensar de nosotros mismos. Ese es el holocausto perfecto que pide el Señor. Una vida entregada, una vida pura, una vida separada. Muchas veces este tipo de interpretaciones de las personas que dicen que fueron sacrificados todos esos asnos, ovejas y personas en el altar, hacen que personas creyentes tropiecen. Por eso les digo, miren lo importante de lo que sale de nuestra boca. Explicar bien las escrituras. Y miren, ahí está la respuesta. Nosotros somos holocausto vivo ante el Señor. Dicen ofrenda viva. Una vida correcta. Como dice acá Yeshua,
¿Qué sacamos con ofrecer sacrificios de no lavar, de no comer si no se lavan, si no se purifica el jarro, si no se purifica la jarra, si no se purifica y no comemos? El verdadero sacrificio es una vida correcta, tomar la palabra de una manera correcta en que no corra en riesgo nuestras vidas por cumplir la Torá. Eso es lo que nos está enseñando hoy las Escrituras. Ahora sí voy a continuar. Dice, luego de todo esto, viene la tribu de Rubén, Manasé, y la media tribu de Manasé y la tribu de Gad, eran las dos tribus y media. Dice, déjanos ir, déjanos que esta comarca tenemos mucho ganado. Mucho ganado. Y no es por dudar ni nada, pero es que nos parece que este es el campo preciso para nuestro ganado. O sea, como diciendo, aquí creo que hay mejores pastos que cruzando el Jardín. Por eso Moshe se pone bravísimo. Dice, miren, y le plantean la situación a Moshe. Dice, edificaremos majás para nuestro ganado aquí y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que lo metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Moshe se pone bravísimo, se enoja. Porque ellos les dicen, pero ustedes ven todo lo que han pasado, hermanos. Lo de los 11 espías, lo de Koraj, lo de Baal Peor. Y aún así van a hacer esto, no van a cruzar. Entonces dicen, no, sí, vamos a cruzar y los ayudamos a conquistar y nos devolvemos. Entonces Moshe les responde, si así lo hacéis, miren una cosa que hay acá, Livnei Adonai, ante el rostro del Señor. Entonces respondió Moshe y dice, si así lo hacéis, si lo disponéis para ir ante el rostro de Adonai a la guerra, y si vosotros pasáis armados al Jordán ante el rostro de Adonai, y hasta que haya echado a sus enemigos de su rostro, y sea el país juzgado ante el rostro de Adonai, y luego volveréis y seréis libres de culpa para con Adonai y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad, miren, heredad ante el rostro de Adonai. Pero si no lo haces, he aquí que habréis pecado contra Adonai, y sabed que esto, pecado, te alcanzará. Entonces dice, no, prometemos que vamos y volveremos. Entonces Moshe dice, muy bien, pero el planteamiento tiene que ser diferente. Primero van a edificar ciudades para vuestros hijos y luego simajás para vuestras ovejas, y haced todo esto lo que ha declarado ¿quién? Miren qué dice acá. ¿Vuestra qué? Boca. ¿Sí? Están haciendo un voto, ¿sí? Ustedes están comprometiendo. Que hagan conforme ustedes han hablado su boca. Por su boca. Ustedes mismos son los que se están comprometiendo. Por su boca salió que se querían quedar acá. Por su boca salió que iban a apoyar al pueblo de Israel en su conquista. Por su boca van a ser primero las ciudades para vuestros hijos. Según lo que ustedes mismos han dicho. Entonces, la Torá insiste en que cuidemos lo que hablamos con nuestra boca. Yo voy a seguir. Dice, luego sigue el capítulo, la paracha Masé, perdón. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Bajo el mando de Moshe, Moshe escribió sus salidas, conforme a las jornadas por mandato de Adonai. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y aquí yo quiero hacer me voy a adelantar un poquitico de la paracha que viene. ¿Qué dice acá en la Torá, en las versiones en español? Por mandato de Adonai. Pero lo que dice realmente es por boca de Adonai. Yo busco números 33, 38. Y hermano Fabio, ¿puede buscar números 36.5? Por favor. Entonces, esta tarde vamos a mirar esta parte de la boca del Señor. Porque la salida, dice, del Señor, dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel
que salieron de Egipto, y todas estas jornadas por mandato, por boca de Adonai. O sea, ellos no salieron por impulso de Moshe, sino porque el Señor habló. Entonces, ¿qué dice número 33-38? Ascendió ascendió Aarón el sacerdote a la montaña de Or por mandato de Adonai y murió ahí. En el año 40 de la salida de los hijos de Israel, en el mes quinto, en el primer día del mes. Gracias. ¿Por qué? Porque es que aquí vamos a ver una cosa, que la mayoría de puntos, de estaciones, tienen que ver con alguna situación especial. La primera salida de Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. ¿Qué fiesta hay relacionada con eso? ¿Qué reunión? ¿Qué santa convocación? Pesaj. Y casi todos los puntos tienen algo que ver. Por eso dice ahí en el 38 que leyó Judith. En ese punto murió Aarón. Por boca de Hashem subió Aarón al monte. Por boca de Hashem. Al pi Hashem. Por eso nosotros decimos, esta es la Torá que Moshe puso ante los hijos de Israel. ¿Por qué? Por mandato de Hashem y manos de Moshe, pero realmente dices por boca de Hashem. Esta palabra que estamos leyendo, la Torá, es por la boca de Hashem. ¿Qué dice 36.5, hermano Fabio? Dice, entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José hablan rectamente. Correcto, eso era en cuanto el asunto de las hijas de Zelofejad. Dice, listo, de ahora en adelante las hijas tienen razón. Las hijas de Zelofejad tienen razón. Entonces hagan esto. Ahí cuando dice, hagan esto por mandato del Señor, dices, por boca de Hashem. Esta tarde lo vamos a ver. ¿Y ven lo interesante que es la palabra boca? Y las traducciones lamentablemente no son fieles, pues colocan mandato. Sí, ciertamente fue un mandato, pero es que literalmente dice boca de Hashem. Y dice aquí, todas las salidas, todos los movimientos, todas las pausas, las estaciones del pueblo de Israel fue por boca de Hashem. Y vamos a mirar el último, y dice, de las ciudades que le daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, de las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas ciudades, 42 ciudades, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Entonces, aquí vemos que había heredad para todos. El Señor en su justicia emana con su boca y queda escrito que esas 48 ciudades, todas las tribus tenían que dar una porción de ciudades para los levitas. Dice en alguna parte que eran 2.000 codos cuadrados. Eran ciudades, pues, realmente eran propiedades relativamente pequeñas comparadas con la gran extensión que tenían las otras tribus. Ellos no podían estar encargados de cosechas, de ganados, de pesca. No, ellos estaban para dar la palabra del Señor y toda esa economía giraba. Unos recibían la bendición económica, de otros enseñaban la parte de la bendición espiritual. Era una relación entre todos. Pero decía el Señor, acordándose el Señor y enseñándonos qué pasa con las personas que cometen homicidio. ¿Saben qué palabra árabe hay ahí? La palabra asesino es de origen árabe. Para que veamos también que hay palabras árabes, hay muchas en nuestro idioma. Una de esas, asesino. Esa palabra, asesino, se le aplicaban aquí a la persona que cometía homicidio. Ahora toca decir feminicidio, o como siguen diciendo los nombres de homicidio, ¿cierto? Homicidio, feminicidio. Entonces, el que cometía un homicidio, decían, miren, si es una persona que lo hizo intencionalmente, es un asesino. Pero si no, estaban las 6 ciudades que estaban estratégicamente distribuidas en todo el territorio de Israel. Y los levitas tenían que procurar que la persona pudiera tener un camino libre para llegar a esta ciudad de refugio si hubiera cometido un homicidio, culposo o no, pero tenía la oportunidad de un juicio justo. Se le escuchaba su situación y se escuchaba la situación de los familiares también. Y después de que ellos decretaban el juicio, si la persona había cometido
un crimen o un homicidio sin culpa, accidental, entonces se quedaba en la ciudad de refugio. Y se quedaba en la ciudad de refugio hasta que viviera ¿quién? Hasta que muriera el Cohen Hagadol. Y esa era toda la paracha de hoy, hermanos. Cómo el Señor distribuyó, cómo el Señor dijo, cómo el Señor, fíjense que Moshe dice, el Señor dijo. El Señor, vaya de ver a Adonai el Moshe, y le dijo el Señor a Moshe, habló con Moshe. Y Moshe nos trajo todas estas normativas, ¿para qué? Para que viviéramos de acuerdo a lo que hoy se define como una teocracia, según los lineamientos de la Torá. Bien, hermanos, esa era toda la enseñanza de hoy. Entonces los invito a los comentarios.